Shalom Aleichem, bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torah. Es interesante que tenemos la oportunidad de poder reunirnos de nuevo para compartir las grandezas de la palabra del Todopoderoso. Para mí es un privilegio siempre venir a ustedes para compartir algunas de estas enseñanzas que tenemos. Recuérdense que no se supone que ustedes crean lo que yo lo digo porque solamente lo digo. Verifiquen toda la información. Búsquela, verifíquela, esté seguro de que todo está de acuerdo a las Escrituras para que podamos crecer y para poder nosotros madurar espiritualmente en lo que estamos buscando. Vamos inmediatamente a hablar acerca de unos temas que vamos a tratar de hacer una serie de estudios para que ustedes puedan pues consultar las Escrituras para poder preguntar hacer algunas preguntas y tratar de contestar las preguntas que hemos tenido y las aparentes confusiones o aparentes diferentes tipos de preguntas que hemos hecho nosotros. Y que a veces cuando leemos las Escrituras no entendemos a plenitud el mensaje que el Mesías Yeshua quería llevar a su pueblo. El tema de hoy se llama ¿Quién es Israel? Como pueden ver en su pantalla, podemos ver nosotros que la palabra ¿quién es Israel? Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Que Israel, porque a nosotros se nos ha enseñado que está la iglesia espiritual, Israel espiritual o Israel natural. Y eso es algo que vamos nosotros a investigar. ¿Quién es Israel? ¿O somos Israel espiritual? Que se llama la teología de reemplazo. La teología de reemplazo es la teología en la cual nosotros se nos ha enseñado de que ya Israel, en la función del pueblo de Israel, terminó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó y ungió y bajó sobre todos los creyentes que se encontraban en el templo el día de Pentecostés. Y que desde ese punto en adelante, ahora todo es la iglesia, y que ya Dios terminó su plan con Israel, o que es la iglesia o Israel. Son dos entidades diferentes. Pero vamos a investigar si eso es bíblico, vamos a investigar si eso es lo que la palabra nos dice. ¿Se encuentra un Israel físico y un Israel espiritual? Yo les reto a todos ustedes que están viendo el programa, ¿no? Que ustedes busquen en su palabra, en sus escrituras, un versículo nada más que diga que nosotros somos Israel espiritual. Que diga exactamente de esa forma, que ahora la iglesia es Israel espiritual. No lo va a conseguir en ningún lugar, hermanos. En ningún lugar en las escrituras ustedes van a conseguir ningún lugar que diga que la iglesia es Israel espiritual. Por cierto, la palabra eclesía, que es la palabra iglesia en griego, eclesía, y la palabra cajal, que significa congregación, asamblea en hebreo, significan básicamente lo mismo, pero eclesía es en griego y la palabra cajal es en hebreo. Y nosotros vemos que el Evangelio, de acuerdo a Esteban, que el Evangelio fue predicado en el desierto. Sabemos nosotros que la iglesia no es nada, no es una entidad nueva. Eso es algo que es una continuación del plan perfecto de Yahweh que comenzó en el monte Sinaí o con los descendientes de Abraham. Y eso es lo que vamos a investigar en este estudio. Vamos a investigar si nosotros somos Israel espiritual o somos parte de Israel. Recuérdense que nosotros somos injertados. Una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Son injertados al árbol, al olivo? Entonces, ¿quién es el olivo? ¿Quién es la raíz? ¿Y quiénes son las ramas? ¿Y a quién fue el evangelio predicado? Estas preguntas van a ser contestadas mientras continuamos con estos estudios que vamos a hacer en las próximas semanas. Yo espero que se mantengan conmigo. Y les pido un favor, si usted no está de acuerdo con cualquier cosa que yo les digo, no seamos rápidos para devaluar o para completamente acortar comunicación o decir que yo soy un hereje. ¿Por qué no verificamos las escrituras? Porque lo que queremos es la verdad de la palabra y queremos estar seguros de que la palabra es verdad y que nosotros estamos estudiando de acuerdo a las escrituras para que Él sea verdadero en nuestra vida. Amén. Ok, continuamos y vamos a ir ahora entonces al estudio para poder entender quién es Israel. Vamos a buscar a ver quién es Israel. ¿Son ustedes injertados? Esa es la palabra. If we go to the screen, si vamos a la pantalla, vamos a ver, ¿son ustedes Israel? Entonces, ¿quién es el olivo? El árbol del olivo. ¿La iglesia o Israel? Esa es una de las cosas que vamos a contestar mientras hacemos el estudio. También, en Romanos capítulo 11, versículo 15 al 18, dice de esta forma: porque si el rechazamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿por qué será el recibimiento de ellos, sino vida de entre los muertos? Y interesante que está citando
parte del libro de Isaías, en la última parte de ese versículo, y ellos en este versículo tipifica a los judíos, a los hebreos. Dice, porque si el rechazamiento de ellos, que es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos? Sino vida de entre los muertos. Está diciendo que básicamente lo que está ocurriendo aquí, que si ellos rechazaron, o el rechazamiento de ellos, es para que el mundo sea reconciliado. Y los dispersos de Israel, ¿qué más el recibimiento? Quiere decir que hay un plan con Israel. Israel es parte del convenio. Israel no ha sido rechazado. Israel no ha sido completamente abolido. Se mantiene. Continuamos. Versículo 16 dice, porque si el primer fruto es santo, que se habla acerca de Israel, también lo es la masa. Si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Quién es la raíz? El Mesías. ¿Quiénes son las ramas? La casa de Israel, la casa de Judá, y vamos a hablar de eso ahorita. Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, ¿ok? Y fuiste hecho partícipe de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Esas son bien claras si lo leemos en contexto. El contexto es bien importante, porque aquí vemos que dice el versículo 17, si alguna de las ramas fueron cortadas, ¿cuáles fueron las ramas cortadas? ¿O fue Israel o fue Judá? En el vocabulario mundial en nuestros días, cuando una persona dice judíos o Israel, es sinónimo, pero la Biblia hace una distinción entre judíos e Israel. Muchas de las personas no entienden ese concepto. Por ejemplo, sabemos que hay 12 tribus de Israel. Una de las tribus es Judá. Quiere decir que todos los judíos que vienen de la tribu de Judá, Yehudí, son israelitas, son parte de las 12 tribus. Pero no todos los hijos de Israel, las 12 tribus, no son judíos, no son de la tribu de Judá. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, los puertorriqueños somos ciudadanos americanos. Entonces, eso quiere decir entonces de que todos los puertorriqueños son ciudadanos americanos, pero no todos los americanos son puertorriqueños. ¿Me siguen? Y eso es lo que está hablando aquí. Si algunas de las ramas fueron quebradas, ¿quiénes son? Y tú, que has sido injertado del silvestre olivo, ¿qué? En lugar de ellas. ¿Qué? Entonces fuiste hecho partícipe de la raíz y de la savia del olivo. Volvemos de nuevo, vamos a Jeremías capítulo 11, versículo 14. Jeremías capítulo 11, versículo 14, dice, tú pues no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no escucharé en el tiempo en que clamen a mí, en el tiempo de su calamidad. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, después de haber hecho tantas intrigas? ¿Acaso los votos y la carne santa se podrán apartar de mal sobre ti? Pues puedes entonces alegrarte. Yahweh te llamó tu nombre, olivo verde de hermoso fruto y buen aspecto. Dice, pero con el estruendo del gran tumulto, él le prenderá fuego y sus ramas quedarán arruinadas. Las ramas, ¿quiénes son? El versículo 17 te da la respuesta. Yahweh de los ejércitos que te plantó ha decretado el mal contra ti, a causa de la maldad que para sí mismo hicieron los de la casa de Israel y de la casa de Judá, al provocarme a ira quemando incienso a Baal. Entonces, la razón, lo que ustedes ven en la pantalla, es que la ira fue causada por la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, ellos son las ramas. ¿Por qué? Por provocar quemando incienso a Baal. Cuando ustedes queman incienso o cuando ustedes hablan acerca del incienso en la Biblia, el incienso en la Biblia tipifica las oraciones del pueblo. Baal significa maestro o dueño o esposo. Ellos provocaron a Yahweh a ira por orar a otro esposo. Por eso fue que sus ramas fueron cortadas. Y si leemos el libro de Oseas, si leemos el libro de Jeremías, si leemos el libro de Isaías y Primera y Segunda de Reyes, podemos ver cómo el pueblo de Israel cometió adulterio, provocando a Yahweh a ira, que fueron cortados
y le dieron una carta de divorcio en el Jeremías capítulo 3, versículo 8, a Israel, no a Judá, a Israel, y que ellos fueron cortados por su idolatría. Y ese es el contexto de lo que venimos hablando. Continuamos. ¿Con quién es el convenio del pacto? ¿Con Israel o con la iglesia? Recuerden que en realidad Israel es la iglesia y la iglesia es Israel. Porque la palabra iglesia en griego es eclesía. Y la palabra eclesía en hebreo significa congregación o asamblea, que es lo mismo que la congregación y la asamblea de los hijos de Israel. Es una entidad, nunca ha cambiado. Eso de que somos Israel espiritual, eso es un invento de la Iglesia Católica y de la comunidad de reemplazo, que todos los cristianos guardan esa teología. Seguimos. Jeremías capítulo 31, versículo 31, nos habla acerca del pacto. ¿Con quién es el pacto? Y aquí lo vemos en Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, Yahweh, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí nos encuentra la casa de los gentiles. Por eso es que necesitamos injertarnos. Y vamos a hablar acerca de eso ahorita cuando toquemos el tema de Génesis 12, capítulo 3. Entonces dice, ¿a quién le habló Yahweh en el Sinaí? En el monte Sinaí. Dice, Éxodo 19, 3. Aquí es donde comienza ese pacto. Y Moisés subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. La expresión casa de Jacob son las 12 tribus. Y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces le está hablando a los hijos de Israel, pero sabemos que de Israel salieron también una multitud mixta. Una multitud, pues, que no eran israelitas. Una multitud que eran los hijos de Israel, combinado con los egipcios y los árabes que salieron de Egipto con ellos, que fueron injertados y recibieron el pacto en el monte Sinaí. Continuamos en Éxodo 19. Capítulo 5, versículos 5 y 6. Éxodo 19, capítulos 5 y 6. Go back to the screen, please. Ahora pues, si obedeciereis mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Están notando que estas palabras son para los hijos de Israel. Este es el pacto. Antes de que Yahweh le diera los mandamientos en el capítulo 20, este es el pacto. Si estamos notando que el pacto es con la nación santa, que es Israel. Yahweh no puede mentir. Yahweh no es un hijo de hombre para que mienta. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que fue establecido en el monte Sinaí no puede ser roto. El convenio lo hizo con los hijos de Israel y había una multitud mixta que se había injertado con ellos. Y mientras ellos estaban injertados con ellos, había un mandamiento, un estatuto y había un decreto. Y eso lo vamos a ver ahora en Números capítulo 15. Y Números capítulo 15 nos dice, y cuando habitare con vosotros extranjeros, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras edades, si hiciere ofrenda encendida de olor suave a Yahweh, como vosotros hiciereis, así hará él. Lo mismo que hace el extranjero, lo hace el nativo. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, hermanos, y la palabra congregación es la palabra que significa iglesia en griego, y el extranjero, vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Estatuto que será perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, como ustedes, así será él, peregrino delante de Yahweh. No quiere decir que un mandamiento es para todos. Vamos a hablar de Ezequiel, capítulo 37, versículo 16 en adelante, nos dice de esta forma. Tú, oh hijo del hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá, los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella para José, vara de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas la una con la otra, para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Y para poder entender este versículo tenemos que leer Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Aquí vemos en Ezequiel 37, 18, dice, y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? Dice, les dirás, que así ha dicho Yahweh Elohim, he aquí yo tomo la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros,
y la pondré junto con la vara de Judá, los haré una sola vara, y serán una sola en mi mano. La vara sobre las cuales escribas estarán en tu mano, ante la vista de ellos. Y les dirás que así ha dicho Adonai Elohim, Yahweh: he aquí yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, y los cuales fueron, a las cuales fueron, los reuniré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. Esa es la profecía que habla el libro de Ezequiel, que está la vara de Efraín, se llama la vara de José, las tribus del norte, los dispersos de Israel, los samaritanos, los escarriados, los dispersos. Todos esos términos está hablando, el reino del norte, todos esos términos habla acerca de las 10 tribus que fueron dispersas después que Yahweh le dio una carta de divorcio en Jeremías capítulo 3, versículo 8. Y eso vamos a cubrirlo. Una pregunta, hermanos. ¿Son ustedes injertados a Israel o a la iglesia? Medítenlo bien. ¿Y de dónde sale el concepto de Pablo hablando acerca de lo que es injertados? Vamos a mirar ahora en Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero en hebreo, también se puede, la raíz benditas, barjut o baraj, también tiene una raíz, y esa raíz en hebreo puede significar esto. Okay, la raíz en hebreo de la palabra benditas puede significar también, el versículo también puede leerse de esta forma, de acuerdo a los israelitas, de acuerdo a los sabios de Israel. ¿Qué dice? Vinefrehu vechakol mishpechot ha'adama. Vinefrehu vechakol mishpechot ha'adama. Leyendo derecha a izquierda, que dice en español: en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Entonces el concepto de ser injertados no es nada nuevo. Es algo que ya se sabía. Si estudiamos el hebreo, lo sabemos y lo entendemos de acuerdo a la promesa que se le dio a Abraham. Por eso es que Pablo continúa diciendo que somos la semilla de Abraham. Porque Abraham no era judío y Abraham no era israelita. Abraham era un hebreo, era uno de la tierra de Ur, de los caldeos, que cruzó el río Jordán y se considera un ibrí. La palabra hebreo significa cruzar al otro lado. Y él no recibió el convenio hasta que él estaba en la tierra de Israel. Él no dejó de ser israelita, se convirtió en ¿quién? En un hebreo. Isaac era hebreo. Jacob era hebreo hasta que el ángel le cambió el nombre. Israel. No existían judíos hasta ese momento. Los judíos existieron cuando Judá nació, el hijo de Lea. Y de ahí salieron la tribu de Judá. Y vemos que son 12 tribus de Israel. No es difícil entenderlo si lo conseguimos en contexto. Vamos a hablar por qué Yeshua tuvo que resucitar de los muertos. Vamos a la pantalla. Yahweh requiere arrepentimiento. Dicen: si alguno dejare su mujer y yéndose ésta de él se juntare con otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será la tal tierra de todo modo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, vuelve a mí, vuélvete a mí, dijo Yahweh. El problema es que de acuerdo a Deuteronomio 24, eso no puede ocurrir, lo voy a tocar ahorita, pero mira lo que dice el versículo 24 de Deuteronomio 24, versículo 1 al 4, dice esta forma: y cuando algunos tomare mujer y se casare con ella, no le agradare por haber hallado en ella cosa vergonzosa o lo que es básicamente inmoralidad sexual, le escribirá carta de repudio, carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciere el último, o este último, el segundo esposo, y le escribiere carta de repudio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si muriere el postrer hombre que la tomó para sí por su mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue amancillada, pues es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Amén. Ahora vamos a Jeremías. Déjame explicar eso un segundito. Vamos a explicarlo. Come back to me for a minute.
Ok, quiere decir que cuando Yahweh da una carta de divorcio en Jeremías 3:8, que lo vamos a ver ahorita, ¿okay? En las 10 tribus de Israel que fueron dispersas entre las naciones por la desobediencia, por la idolatría. Por ejemplo, comenzó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando Moisés subió a la montaña y ellos comenzaron a adorar el becerro de oro. Después continuó cuando el reino de Salomón fue dividido. 10 tribus se quedaron en el norte, en la tierra de Galilea, Neftalí, y ahí Jeroboam, el rey de las tribus del norte o del reino del norte, comenzaron a construir becerros de oro, una en Dan, que significa juicio, y otra en Betel, que significa casa de Dios. Y ahí comenzaron a adorar el becerro de oro, construyeron unos templos para que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar. Ellos escogieron de todos los hombres de la tierra sacerdotes, cuando el privilegio del sacerdocio es solamente para los levitas y los hijos de Aarón, y cambiaron las fiestas sagradas de Yahweh, Levíticos 23, y la cambiaron del 7º mes al 8º mes, y comenzaron a adorar a otros dioses. Por ese pecado, Yahweh le dio a ellos una carta de repudio en Jeremías capítulo 3, versículo 8. Vamos a buscar ahora. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Let's go back to the screen. Dice, y me dijo Yahweh en días de rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije después que hice todo esto, vuélvete a mí. Mas no se volvió, no se arrepintió. La palabra volvió es teshuva. Y vio la rebelde su hermana Judá. ¿Están notando la diferencia entre Israel y Judá? Hay dos entidades en ese lugar. Está Israel y Judá. Pero le da carta de divorcio a Israel y no a Judá. Versículo 8. Y dice que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido dándole carta de repudio. Y no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Ok? Entonces estamos viendo aquí que en Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10, vemos de que Yahweh, por la fornicación del pueblo de Israel, aunque Judá era culpable también de fornicación, pero le dio carta de divorcio al reino del norte, a las 10 tribus de Israel, y ellos fueron dispersos a través de las naciones por el reino de Asiria. Primera de Reyes, capítulo 12 en adelante, puedes encontrar esa referencia en lo que está ocurriendo. Pero Judá no recibió carta de divorcio. ¿Por qué? Porque Yahweh le hizo una promesa a David, que para siempre tendría una tribu que los representara en Jerusalén para hacer una luz a las naciones. Y se ha mantenido, los judíos se han mantenido con la identidad, se ha mantenido en el convenio. Lo que necesitan es reconciliación y necesitan redención a través del Mesías para poder, pues, restaurarse como pueblo en reconciliación. Pero todavía están en convenio. ¿Cómo sabemos eso? Porque se encuentran en la tierra de Israel. Porque la tierra de Israel es el dote de la novia, es el regalo de novia, es la tierra de Israel, que es la tierra prometida. Continuamos en la pantalla y vemos que el esposo, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, le da carta de divorcio. El segundo esposo le da carta de divorcio. No se puede casar con su primer esposo. Por eso es que no puede regresar a ella. Pero vemos que Yeshua es el primer esposo y segundo esposo son los otros dioses. Los dioses de los egipcios, los dioses de los romanos, los dioses de los griegos, los dioses de los asirios, los dioses de los persios, los dioses de los babilonios. Entonces vemos aquí que el primer esposo es Yeshua y el segundo esposo es los otros dos dioses. Pero Yahweh dice, regresa a mí. ¿Cómo puede hacerlo? La única forma que Yeshua pudo tomar a Israel de nuevo y no romper el mandamiento. Recuerda que el primer esposo no puede tomar a la esposa de nuevo si ella se ha casado con otros dioses y el otro dios muere o le da carta de divorcio. Y en el caso de Israel, los reinos que conquistaron a Israel murieron, dejaron de existir, y los israelitas adoraron a los dioses de esos reinos. Y dice, pero la única forma que Yeshua pudo tomar a Israel de nuevo y no romper el mandamiento era morir y resucitar de nuevo, resucitar de los muertos como un nuevo hombre. Y lo interesante es que el libro de Romanos nos habla acerca de eso.
El libro de Romanos capítulo 7, versículo 1 al versículo 6, nos habla acerca de estas cosas. Y en la próxima sección vamos a continuar ahora, que ya sabemos que la resurrección del Mesías tenía que ver con la restauración del reino de Yahweh. Y que Yeshua vino a restaurar todas las cosas. Por eso es que él dijo unas palabras bien importantes. Yo no he venido excepto a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces vamos a continuar este estudio y vamos a hablar a quién fue el evangelio predicado, quién era la audiencia, ¿ok? Y cómo es que usted como gentil puede ser injertado y justificado a estar en el reino del Mesías. Recuérdese, el reino son las 12 tribus y todo gentil que sea injertado puede ser parte del olivo, pero tiene que ser parte de Israel físico, del Israel físico que se encuentra entre las naciones, no Israel espiritual, porque Israel espiritual se considera una persona, pues, que dice yo soy la iglesia y acá soy Israel, pero que en la Biblia el Israel físico se compone de 12 tribus, 10 han sido dispersos, y los otros 3 que son Benjamín, Judá y levitas, pero como los levitas no cuentan, porque ellos están como sacerdotes, no tienen herencia, pues son 12 tribus. Así que hermanos, yo espero que Yahweh les bendiga, les guarde. Espero que esto haya sido una buena introducción. Nos vemos en la próxima. Recuérdese, Yeshua es la verdad, la Torah es verdad. Shalom Aleichem. Shalom, this is Rico Cortez, and I hope that you have enjoyed the teachings that I've been bringing forth to you. Now remember, do not believe anything that I say, verify everything that I say. Because the bottom line is how we can learn about the word of Yahweh so we may obey, that we may do the will of the Creator, so we may live in blessings and obedience to our King and our Redeemer. You know, it is an honor to come to you and minister to you. And if you'd like to stay in touch, you can send me an email at wisdomintorah@yahoo.com, or you can go to my website, www.wisdomintorah.com, or if you choose to write, you can also write at P.O. Box 1845, Auburndale, Florida 33823. Okay, it's an honor and a pleasure to come to you and minister to you. It really is. I'll tell you one thing. It is important that you recognize one thing. Yahweh is truth. His Torah is truth. I'll see you next time. May Yahweh bless you and keep you. Shalom. This program was produced by and for God's Learning Channel. If you enjoy this program, we